haciendo milagros, que sigues hablándonos, Dios. Padre, y te pido que toque nuestro corazón para poder escucharte, Señor. Que echemos fuera toda ansiedad, preocupación, distracción que quiera tocar nuestra vida, Señor. Padre, que podamos habitar confiadamente bajo tu sombra, Padre. Hoy toma el control, Espíritu Santo, toca corazones, llena vidas, sácianos, Dios. Si venimos cansados, fatigados, con problemas, queremos salir, Señor, de este lugar transformado. No queremos salir igual de como llegamos, Padre. Habla nuestra vida. Todo esto te lo pedimos a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y hoy vamos a la introducción de esta serie, que es los 12 discípulos. ¿Qué tenían estos 12 discípulos de extraordinario? ¿Por qué Jesús los escogió? ¿Ya se acomodaron? Es el poder, es el poder. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, elección de los 12 apóstoles. Y dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Entonces nos damos cuenta a través de la Biblia que nosotros vemos solamente 12 discípulos, ¿verdad? Pero la Biblia también narra que Jesús lo iban siguiendo 70 discípulos, que después de escuchar una palabra muy dura, dice que muchos de ellos se apartaron de Jesús. Así que en este versículo de la Biblia dice que Jesús fue al monte a orar y tuvo ahí su velada. Jesús oró, pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y muchas veces nos hemos preguntado, al menos yo, a lo mejor tal vez usted también, cuando meditamos en la palabra de Dios y vemos cómo los discípulos andaban con Jesús, yo me pongo a meditar y a pensar cómo serían los discípulos. ¿Cuántos han pensado lo mismo? Amén. Amén. ¿Cómo serían los discípulos? ¿Cómo sería la relación de Jesús con sus discípulos? ¿Qué características tendrían los discípulos que Jesús los escogió? ¿O en qué se fijó Jesús para elegir a estos 12 discípulos? Quiero decirle algo para que quede muy en claro esto, que sin duda los discípulos eran hombres normales, hombres se puede llamar así, comunes y corrientes, hombres que no tenían nada en especial, hombres como tú y como yo, de carne y hueso, nada era sobrenatural en sus vidas. Los tipos de personalidad de estos hombres no son familiares, porque ellos son como nosotros, o también pueden identificarse con otras personas a las que conocemos. Son personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar. Y el propósito de esta serie es para que nosotros nos identifiquemos con esos discípulos. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones ponemos trabas o nosotros mismos nos subestimamos y decimos, ¿cómo yo voy a servir a un Dios poderoso, grande, magnífico? Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que a los hombres que Jesús escogió como sus discípulos eran hombres comunes y corrientes, hombres como nosotros, de carne y hueso, que no tenían nada en especial. Incluso cuando vamos a estudiar estos pasajes donde habla de los discípulos, nos suena muy familiar, porque eran como nosotros, tenían fallas, errores. Antes su vida no era de Cristo, ellos trabajaban en un trabajo mundano, no se preocupaban de Cristo, pero un día tuvieron ese encuentro con Él, como también cada uno de nosotros hemos tenido ese encuentro con Cristo. Así que esos son personajes reales y vivos y nos podemos identificar con ellos. Incluso sus defectos y debilidades
así como sus triunfos y características encantadoras, aparecen registrados en varios relatos más fascinantes de la Biblia. Son hombres a quien de verdad queremos conocer. Que eran esos 12 hombres que andaban con Jesús. Y esto se debe a que, en todo sentido, estos 12 discípulos fueron hombres comunes y corrientes. Ninguno era reconocido por su erudición ni por su gran saber. Si usted se mete a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que los discípulos no eran oradores ni teólogos. De hecho, los discípulos vivían al margen de lo que era el sistema religioso de los días de Jesús. Esto quiere decir que nadie los conocía. Nadie. No sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran candidatos a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos. Y el mejor ejemplo de esto era el líder del grupo. Ese líder del grupo era Pedro. Incluso Jesús expresó que eran lentos para aprender y de cierta manera torpes espiritualmente. Lucas 24:25 dice que Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Eso eran los discípulos. Y Jesús se refiere a ellos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y en muchas palabras de la Biblia, que vamos a los evangelios, nos damos cuenta que las palabras más duras eran para los discípulos. Las palabras donde demuestran la falta de fe, la falta de sabiduría, la falta de carácter, no eran para las multitudes, sino para los discípulos. Porque le vuelvo a repetir, eran hombres comunes y corrientes. Nadie los conocía. Y en una ocasión yo me preguntaba, si Dios quisiera, Jesús mismo, encarnado como ese hombre, pero siendo Dios mismo, hubiera ocupado gente para su obra, yo me preguntaba y hubiera dicho, yo no hubiera ido a los marginados, a los iletrados, a los que no sabían nada. En nosotros, en nuestra mentalidad, o yo al menos dije, pues yo iré a los más capacitados, a los teólogos, a los que saben Biblia, a los que ya se visten bien, que no tiene que Jesús batallar con ellos. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Fue a las orillas del mar a encontrar a esos pescadores y a decirle, deja tu red, deja tu barco y sígueme. Y lo siguieron al instante. Amén, amén. Jesús, al recorrer la ciudad, veía a un cobrador de impuestos y decía, sígueme. Y lo siguió. Así que Jesús no fue por lo más santo, no fue por lo más entrenado ni lo más capacitado. Fue a lo que nadie conocía, a los hombres comunes y corrientes. Así que los 12 fueron seleccionados y llamados personalmente por Jesús. Él los conocía como solo su Creador los podía conocer. Él era el único que conocía más que todos, mejor la vida de cada uno de los 12 discípulos. Tal que cuando vino aquel hombre y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él conocía todo de los hombres. En otras palabras, él conocía todas sus fallas mucho antes que él los eligiera. Incluso esto llama mucho la atención porque sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Judas era ese hombre traidor y aún así escogió al traidor. Y le concedió todos los privilegios y bendiciones que dio a los demás. Incluso hasta le dio, yo creo, más privilegios que a todos. Ten la bolsa de las ofrendas y tú administra. Sabiendo que iba a ser el traidor. Amén. Sabiendo que él, Judas, podía agarrar de esa bolsa y agarrar monedas para él y decirle a Jesús, nada pasó. Y aún así Dios, en ocasiones, Jesús le daba en ocasiones más privilegio a Judas que a otros de sus discípulos. Les daba la cantidad de dinero, ahí está, tú administralo. Sé que me vas a traicionar, pero te voy a tratar igual que a todos. Amén. Y nos podemos también preguntar, ¿tenían algo extraordinario estos hombres? Porque
quiero que usted entienda muy bien, estos hombres tenían una misión o una tarea extraordinaria. Y podíamos decir, bueno, para una tarea extraordinaria necesitan hombres extraordinarios. Pero estos hombres realmente eran extraordinarios o tenían algo más. Porque si nos ponemos a pensar en las implicaciones de esto, desde nuestra perspectiva humana, la propagación del Evangelio y el establecimiento de las iglesias dependieron enteramente en 12 hombres. 12 hombres cuyas características más notables era su condición de hombres sencillos. Incluso podemos decir que el Evangelio pudo llegar hasta acá por medio de los 12 discípulos. El Evangelio pudo llegar a muchos lugares del mundo. Incluso en Hechos dice que le decían a los discípulos, ellos son los que trastornan el mundo entero. Una tarea extraordinaria, expandir el Evangelio a toda criatura, tal como Jesús les dijo en la Gran Comisión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, bautícenlos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa era una tarea extraordinaria. Predicar el Evangelio a toda criatura y que esta palabra, este Evangelio que nos ha salvado a cada uno de nosotros, se propagara hasta el fin del mundo. Si nos ponemos a pensar, esta gran responsabilidad cayó en los discípulos. En 12 hombres que, ¿sabe qué? Eran comunes y corrientes. Tenían fallas, defectos, no eran perfectos, no sabían mucho. Pero esa gran responsabilidad cayó en ellos. Eso significa que esos pocos hombres, cuyos trasfondos eran en negocios mundanos y ocupaciones terrenales, tuvieron poco más de 18 meses de preparación para la tarea monumental a la que habían sido llamados. Si nos ponemos a pensar, Dios en realidad se arriesgó en confiar en 12 hombres. No hubo un segundo violín ni sustitutos, ni un solo plan B por si los 12 fracasaban. Y viéndolo de esta manera, en realidad esto parece muy riesgoso. Que Dios haya depositado toda su confianza en esos 12 hombres. Que el sacrificio de Jesús tal vez en la cruz no hubiera sido lo que realmente tendría que ser, porque los 12 discípulos eran los encargados. Incluso a Pedro le dijo, sobre ti, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Era algo tremendo lo que ellos tenían que hacer sobre este fundamento, sobre esta roca, sobre esta estructura, sobre lo que ustedes impartan. Va a ser de aquí en adelante, en todos los siglos, hasta que yo vuelva otra vez, va a ser mi iglesia. La iglesia que más adelante dice que es pura, santa, sin mancha, sin arruga. Cayó esa responsabilidad tan grande en los discípulos. ¿Cómo es que Dios confió en ellos, aún sabiendo todas sus faltas y errores? ¿Cómo es que Jesús confió en esos discípulos? Prácticamente le entregó la vida de su Hijo a los 12 discípulos para que ellos fueran y predicaran las buenas nuevas. Sabiendo que en ocasiones eran perezosos, que en ocasiones su fe se acababa, que en ocasiones no eran constantes, incluso en el momento en que Jesús fue arrestado, nadie se quedó con él. ¿Cómo es que Dios confió en ellos para semejante tarea? En términos terrenales, la fundación de la iglesia y la difusión del mensaje del Evangelio, lo que te ha salvado a ti, dependía enteramente de estos 12 hombres comunes y corrientes, con todas sus debilidades, y uno de ellos tan diabólico como para traicionar al Señor del universo. Y toda la preparación de ellos para el trabajo tomó menos de la mitad del tiempo que típicamente se necesita para obtener un título en un instituto bíblico. 18 meses para ser capacitados, para llevar a cabo la gran comisión. Y si alguna vez nosotros podemos pensar, ¿cómo usted tiene en mente a los discípulos? ¿Alguien que quiera decirme cómo es que tiene en su mente al apóstol? Le dicen ya San Pedro,
San Tomás, a esos apóstoles, ¿cómo es que usted los tiene en su mente? ¿Alguien que quiera decirme cómo se los imagina? Como una persona como nosotros, Ajá. más que sí, bueno, en su físico o cómo. Lo primero que se le viene a la mente cuando le dicen el apóstol Pedro, por ejemplo. Una persona como nosotros, pero con sabiduría, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo le dio ese don. Amén. ¿Alguien más? Bueno, San Pedro, yo me lo imagino, o sea, gordito, alto, barbón, con su túnica así blanca, grande, con un montón de llaves. No sé si me lo imagino. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Qué es esa Bueno, sí me lo- porque dicen que es el que abre el cielo. Que lo veían y se cuadraban, ¿no? Saber cómo eran. Pues el recaudador de impuestos como pues, los hermanos, como los de Quinos, como el tesorero, ¿no? Sí. Pásale, cállate con la boca. Sí. Pásale. Bueno, Judas, nadie dijo Judas. Judas. ¿Cómo se lo imaginan? Judas, Judas. Blanco, Blanco. un hombre Sí. más o menos ambicioso, que él quería, por decir, ser cajero, cobrarle a todo tenerlo él y administrarlo, porque era lo a que le habían encomendado. Ajá. Gloria a Dios, pero cuando usted, por ejemplo, o escuchamos hablar del apóstol Pedro o del apóstol Juan, el que se recostó en el pecho de Jesús, en ocasiones, ¿cómo se lo imagina? A veces inalcanzable, ¿verdad? Y saben, ajá, y alguna vez nosotros hemos visto en las grandes catedrales, ¿verdad? Que quizás haya pensado que los apóstoles eran notables santos, como los que se muestran en los vitrales de la catedral. Algunos tienen esa imagen de pensar en el apóstol Pedro y verlo como cuando entró a la iglesia católica y lo vio ahí, un monote grande, con esas luces que lo alusaban y en un vitral y bien limpiecito. En ocasiones algunas personas así se lo imaginan, como eso que le digo, así intocables, ¿verdad? Que están allá arriba, que no se pueden tocar, pero al final vienen siendo igual una estatua de yeso, se podría decir. Pero la verdad es que eran hombres, como le decimos, comunes y corrientes, ¿verdad? Es una lástima que a menudo se los pongan en pedestales como figuras de magnífico mármol o se los pinte como si fueran dioses de la antigua Roma. Eso, ¿sabe qué hace? Los deshumaniza. Por eso en ocasiones pensamos, cuando pensamos en los discípulos, es un santo, que nadie se podría comparar a ellos. Pero esa es la idea que nos ha puesto, por ejemplo, la Iglesia Católica, al poner esos santos allá arriba en vitrales, con luces que en una lucecita amarilla, no tan fuerte, y la vemos al apóstol Pedro allá arriba. Pero sabe, eso en realidad los deshumaniza, porque ellos eran simplemente 12 hombres, humanos en todos los aspectos. Y sabe, cuando nosotros vemos imágenes, incluso usted le pone en el celular Pedro y van a salir esas imágenes, pero eso nos lleva a pensar que fueron sobrenaturales, o que nosotros nunca seríamos dignos de llevar la gran comisión que fue encomendada también a los discípulos, pero también a nosotros. Eso los ha deshumanizado, pero no debemos pasar por alto quién en realidad eran. Lo que la Iglesia Católica ha hecho al canonizar a estos hombres ha sido deshumanizarlos y hacerlos parecer lejanos y como si no fueran de este mundo. Es lo que la Iglesia Católica hace, canoniza a este hombre porque hizo muchas cosas buenas y de pronto él ya está muerto, ya no escucha ni las oraciones de ninguno de nosotros, él ya está comido por los gusanos, pero ahí lo tienen como si fuera inalcanzable, porque lo canonizaron. Incluso estaba leyendo un libro que habla de guerra espiritual y dice que hace poquito, no voy a decir el nombre del santo,
pero era un doctor que le gustaba ayudar mucho a la gente de escasos recursos, y dice que la iglesia católica y el Papa canonicen a este hombre porque era un hombre que ayudaba mucho a los enfermos, a los pobres, y total lo lograron canonizar, o sea, lo hicieron santo. Ya tenía su estructura ahí, su estatua, la imagen, pero no saben que en ocasiones es lo que la iglesia católica tiene: honra y venera a hombres que fueron comunes y corrientes. Incluso este hombre ya está canonizado, pero él se dedicaba a la brujería, a la hechicería, y estaba en las cosas oscuras, en la brujería, en los trabajos. Incluso aunque ya lo canonizaron para ser un santo en la iglesia católica, es también una de las más grandes deidades en la brujería, con la que usan para enfermar a las personas. Entonces, cuando lo vemos de esa perspectiva, en realidad lo que la iglesia ha hecho al canonizarlos es deshumanizarlos, no sabiendo que tenían errores, incluso que muchas de las cosas que veneran y adoran sin saber el trasfondo, muchas veces vienen del lado de la brujería y de la hechicería. Amén. Amén. Así que esto también nos hace parecer lejanos y como que no fueran de este mundo. Es una extraña ironía, porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o una superioridad espiritual. Más bien parece que en forma deliberada escogió a hombres que se destacaban por su sencillez. Como usted que está aquí sentado. No éramos dignos y a veces decíamos: ¿cómo Cristo me va a perdonar a mí? Pero Cristo dijo: yo te amo, te perdono, te restauro y tengo un propósito para tu vida. Amén. Así que los 12 eran como el resto de nosotros. Fueron seleccionados desde los indignos y los descalificados. Eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, según Santiago 1:17. Así que no alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes a nosotros. Eran iguales a nosotros. Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero. Y aquí quiero enfatizar en esto, y quisiera que me acompañara a segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4:7. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 4:7. Fíjese este pasaje tan hermoso que habla la Biblia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este pasaje a mí me encanta porque dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que así le plació a Dios mostrar su gloria y su poder a través de estos débiles y defectuosos vasos de barro, con una sola razón: para que el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe cuáles son esos vasos de barro? Voltea a que tiene a un lado. Ese es el vaso de barro. ¿Cómo lo ve? Rellenito. Yo soy un cantarito. Bonito. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. Y usted hoy ya se dio cuenta lo que le va a entender más bien este versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora sí voltee con su hermano que tiene un lado. Dentro de su hermano que tiene un lado está ese tesoro. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro y nos da la razón: para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Así que así le plació a Dios mostrar su poder, su tesoro en estos 12 hombres comunes y corrientes, para que el poder sea de Dios, no de ellos. Por eso es que a quien se le tiene que dar la gloria y la honra es solamente a Jesús, a Él. Así que el poder es de Él y no de nosotros. Y quiero decirle, aunque en ocasiones la gente va a ver solo el defecto del vaso de barro y no el tesoro que está depositado dentro del vaso. Y ahorita tal vez jugando, ¿cómo lo vea? Como un jarrón, como un jarrito, no sé qué dijeron. Y así lo ve, en vez de decir, pero dentro de él hay un tesoro. Dentro de él hay algo poderoso en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Así que en ocasiones la gente va a ver solo el defecto del vaso de barro y no el tesoro que está depositado dentro del barro. Pero también, en ocasiones también Jesús manda lo que necesitas tú en un vaso de barro que no te gusta. Amén. En ocasiones Dios nos envía lo que necesitamos en una envoltura que no es llamativo, que no te gusta. Así es. ¿Para qué? Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Porque tal vez tú dudas del intelecto, de la capacidad que tiene tu hermano, pero dentro de él hay un tesoro. Dentro de todos los que estamos aquí, sea como sea que sea exteriormente, hay un tesoro dentro de él. Y en ocasiones tú vas a necesitar de alguien y vas a voltear a ver al vaso de barro que esté un poquito más formadito, mejor, pero va a decir Dios, pero lo que tú necesitas está en ese vaso de barro que está mal formado, y tú necesitas eso que está ahí adentro. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto hay que entenderlo para que usted también se dé cuenta, porque hay mucha gente que aunque es cristiana, aunque ya ama a Cristo y Dios ha hecho todo, se tienen baja autoestima, no se valoran. Y tú tienes que voltear a ver al espejo y decir, bueno, tal vez no es como yo quisiera ser. Tal vez yo quisiera tener otros ojos, otro tipo de manos, de piel, no sé. Pero hay un tesoro dentro de mí. Amén. Ese tesoro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Ese tesoro en ocasiones viene envuelto en una forma que no te gusta. Y todos como cuerpo de Cristo nos necesitamos. Todos. Así que muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. ¿Sabe? Tenemos la tendencia de pensar que no valemos nada. Y si fuéramos dejados a nosotros mismos, o sea, si tú no tuvieras a Cristo, eso sería verdad. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que cuenta para trabajar. Amén. 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 Muchos de los grandes predicadores que se han levantado no eran nadie, eran insignificantes. Incluso para no irnos tan lejos, en la Biblia los apóstoles, nadie los conocía. Pero Cristo quiso llamar a ellos, a los que todos han despreciado, a los que todos menosprecian, que dicen de él no puede salir nada bueno. Incluso a Jesús le dijeron, de Nazaret puede venir algo bueno. Jesús, yo estoy seguro que Jesús era ese vaso de barro que muchos menospreciaban, pero que dentro de él había un gran tesoro. Que cuando fue a la mujer samaritana lo vio y vio ese vaso de barro y dijo, ¿tú eres judío? Y dijo, pero si vieras el tesoro que hay en mí, tú me pedirías agua a mí. Un agua que ya nunca vas a volver a tener. Jesús es un claro ejemplo de ese vaso de barro que muchos despreciaron, pero que todos necesitaban de él. Todos lo despreciaban, lo quisieron apedrear, lo querían crucificar y lo crucificaron. Pero al final se dieron cuenta que en ese vaso de barro, como dice Isaías 53, menospreciado, sin hermosura, no tenía nada atractivo para que le decíamos.
fue despreciado y desechado, pero al final todos necesitábamos de ese vaso, de ese hombre que no tenía nada atractivo, de ese hombre que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Yo necesito a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Amén. Así que Satanás tal vez puede tratar de convencernos que nuestras deficiencias nos hacen inútiles para Dios y para su iglesia. Pero la elección que hizo Jesús de sus apóstoles da testimonio del hecho que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado, y Él puede usar a los don nadie, porque a Él le place. Y cuando a Cristo le place usar a alguien, no hay nadie que lo pueda detener. Estos dos se trastornaron el mundo entero. Y si usted duda, acompáñeme a Hechos 17:6. Hechos 17:6. Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Y esto, cuando yo leo esta palabra, en realidad me motiva mucho para seguir predicando el evangelio. Que digan: estos que trastornan al mundo entero han venido también acá. Usted puede ser de esas personas que Dios use para trastornar al mundo. Usted puede ser de esas personas que Dios use y que los demás digan: ellos que trastornan el mundo, que levantan a drogadictos, alcohólicos, a vagabundos, que restauran matrimonios y otra vez se restauran. Y el que no tenía felicidad tiene felicidad. Amén. A eso nos ha llamado Cristo, a trastornar al mundo. Amén, amén. No fue porque tuvieran talentos extraordinarios, no fue porque tuvieran capacidades intelectuales excepcionales o poderosas influencias políticas o alguna condición social especial. Ellos trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. ¿Por qué? Porque era un vaso de barro, sí, pero tenía el poder de Dios, tenía el poder del Espíritu Santo, tenía el poder de la palabra profética más segura. Y si ellos tenían esto, y tú también lo tienes en estos días, ¿qué impide que tú seas de aquellos hombres o mujeres que trastornen el mundo? Nada. Dios escoge lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien el mundo. Esa es una de las razones por las que Dios escoge a lo más vil y menospreciado, para que nadie se gloríe. No es por tu inteligencia, no es por tu habilidad, no es porque tú desde pequeño estabas ahí recitando poemas muy bonitos y ahora eres un gran predicador. No, lo más bajo, lo más vil, lo menospreciado, para que cuando Dios lo levante y todos volteen a ver lo que Dios ha hecho contigo, no haya duda de cuál es ese poder. Cristo, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Así que no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Ese tesoro que habla Corintios. No es el vaso de barro, es lo que está depositado dentro de él. Y sabe, hoy día necesitamos recordarle esto a algunos predicadores. No es su inteligencia ni su personalidad. El poder está en la palabra, la verdad que predicamos y no en nosotros. Y aparte de la persona, un ser humano extraordinario, que era Dios hecho carne, el Señor Jesucristo. Amén. La historia de la obra de Dios en la tierra es su historia, usando lo indigno y moldeándolo para usarlo de la misma manera que el alfarero moldea el barro. Así que los 12 no fueron la excepción. Hoy quiero compartirte contigo 5 características que tenían este grupo de 12 discípulos. 5 características que tenían los 12 discípulos. Y yo hoy voy a darle estas características, pero no son
características buenas, sino características malas que ellos tenían. La primera es que los 12 eran torpes. ¿Qué eran los 12? Torpes. Porque encontramos a Jesús diciendo cosas como esta: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis aún? Mateo 15, 16 al 17. También cuando Jesús les dice a los 12 discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Así que es interesante observar que la Escritura no encubre sus defectos. En la Escritura, si vamos a la Biblia, no los vamos a encontrar perfectos. Vamos a encontrar muchas imperfecciones en ellos, en ese vaso de barro. Muchas imperfecciones, porque la Escritura no encubre los defectos. Porque no se trata de proyectarlos como iluminarias super santificadas o elevarlos de la categoría de ser simples mortales. Si tal hubiera sido el caso, no habría razón para dejar constancia de sus flaquezas de carácter. Pero en lugar de disimular sus defectos, la Escritura parece que quiere destacar sus debilidades humanas, porque es un recordatorio magnífico de que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Así que pareciera que también este es el método de Dios desde la antigüedad, cuando Él llama a Moisés desde esa zarza, y lo llama y le dice: tú vas a libertar a mi pueblo. Y la Escritura no dice que Moisés era perfecto, dice que Moisés le dijo: pero yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y Dios desde esa zarza le dijo: pero yo te voy a usar así. Tal pareciera que Dios es experto en usar a lo más vil y menospreciado, en aquel que siente que no tiene la capacidad para ser usado. Vemos también al profeta Isaías, cuando viene y hay una voz del cielo, le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y el profeta Isaías se queda viendo y no hay nadie, y dice: bueno, he aquí, envíame a mí. Pero después dice: pero ay de mí, hombre inmundo, porque siendo hombre inmundo y que habito en un pueblo lleno de pecadores, he visto la gloria de Dios. Dice que bajó un ángel y con un carbón encendido tocó sus labios y le dijo: has sido santificado. Amén. Después vemos también a Jeremías, que Dios lo llama y dice: desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué para profeta a las naciones. Palabras poderosas: profeta a las naciones, te escogí. Y Jeremías le dice, como un novato, ¿verdad? Señor, pero soy niño, ¿cómo me vas a usar? Y dice: no digas que eres niño, porque tú vas a hacer todo lo que yo te diga, y vas a ir a todos los lugares a los que yo te envíe. Así que tal parece que Dios se goza, es experto en usar a aquel que dice: bueno, aquí estoy, tengo la capacidad, tengo la disposición para servirte, para ir a donde tú me digas, pero tengo este defecto. Soy tartamudo, no sé hablar en público, me da nervios, me tengo que agarrar del púlpito porque si no siento que me mareo del miedo. Tal parece que Dios es especialista en usar a esas personas. Un predicador muy grande de Estados Unidos dice que él, cuando conoció a Cristo, él tuvo una visión muy grande donde había Benny Hinn es el predicador, aún vive. Dice que veía una banda como las que están en los supermercados, y en esa banda había muchas personas y él las podía ver desde arriba. Era una banda enorme que llevaba muchas personas, y conforme avanzaba el tiempo, las personas caían a un lago de fuego, de azufre, donde había un fuego tremendo. Y él dijo: es el infierno. Y una voz que estaba ahí le dijo: es el infierno. ¿Y sabes qué? Todas esas almas que están ahí, tú vas a ser el responsable si no les predicas. Y dice que él se despertó y dentro de su corazón él era tartamudo. Y dijo: ¿y cómo le voy a hacer si yo no hago nada por predicar el evangelio? El Señor me va a decir: eres culpable de todas esas almas. Y dice que se despertó, y cuando fue a buscar permisos para predicar en una iglesia,
dice que le dieron la oportunidad y se paró en el púlpito, y cuando empezó a predicar, dice que empezó a predicar y sentía un fuego en su lengua, que terminó el sermón y nunca más fue tartamudo. En ese momento que se paró en el púlpito, Dios lo sanó y ya no fue tartamudo, sino que predicó. Y si usted investiga o lo conoce, se puede dar cuenta que es uno de los evangelistas y pastores más grandes que ha alcanzado a muchas personas en la historia de la humanidad. Así que Dios es especialista. ¿Cuál es tu defecto, tu debilidad? Dios te puede usar. No hay pretextos. Dios te quiere usar. Amén. Así que estos discípulos eran torpes, pero Dios los usó. Lo segundo es que ellos no eran humildes. Los discípulos, cuando fueron llamados, no eran humildes. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas, se centraban en sus propios intereses, eran ambiciosos y orgullosos. Incluso en Mateo 20, versículo 20 al 28, nos damos cuenta que pasaron una enorme cantidad de tiempo discutiendo cuál era el más importante entre ellos. Cuando me muera, yo quiero estar a tu diestra, Señor. Eso es lo que yo te pido. Mateo 20 al 28. Y le dijo, bueno, tú puedes ser y quieres o puedes beber de la copa que yo bebo. Le dijeron, podemos. ¿Vas a ser bautizado también con el bautizo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron. Y si nos damos cuenta, pasaron 20 versículos tratando de descubrir quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Así que nos damos cuenta que no eran humildes, sino que eran orgullosos, ambiciosos también. Tal vez yo imagino, yo prediqué más que tú, yo sané a más personas que tú, y compitiendo entre ellos. ¿Cómo venció Jesús esa falta de humildad? Siendo Jesús mismo el ejemplo de humildad. Jesús les lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Y con ese mismo ejemplo de Cristo, ellos ya después cambiaron y se dieron cuenta que en realidad lo que ya era su destino era que murieran por Cristo, que no iban a tener algún prestigio. Pero aún así Jesús les dice en Apocalipsis que van a estar 12 tronos juzgando a todas las naciones. 12 tronos donde cada apóstol iba a estar en cada uno de esos tronos, aún sin que ellos lo buscaran. Lo tercero es que no solo carecían ellos de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. Los discípulos carecían de fe. Solo en el Evangelio de Mateo, Jesús les dice 4 veces, hombres de poca fe. La primera es en Mateo 6:30, donde habla Jesús del afán y la ansiedad. Y les dice, yo alimento a los pajarillos, ¿cómo no los voy a alimentar a ustedes, hombres de poca fe? Y si nos damos cuenta, ahí estaba hablando a los discípulos. Así que nos damos cuenta que Jesús mismo le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Mateo 6:30. La segunda la podemos encontrar en Mateo 8:26, donde Jesús calma la tempestad. Y cuando Jesús calma la tempestad, ellos se preguntan, ¿y quién es este? Pero Jesús les responde, hombres de poca fe. ¿Por qué temieron, hombres de poca fe? Mateo 6:30 y después 8:26. La siguiente es Mateo 14:31. Es donde Jesús camina por las aguas. Y Pedro sale al encuentro a Jesús porque él era de los que eran los líderes de los discípulos. Y salió y dijo, bueno, ven a mí para que veas que yo soy Jesús. Porque Jesús iba caminando sobre las aguas. Y Pedro sale de la barca y camina, pero se hunde. Y ahí fue la siguiente que le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? La siguiente es en el Evangelio igual de Mateo 16:8, donde Jesús acababa de hacer el milagro de los panes y los peces.
Y dice que iban a otro lugar y los discípulos olvidaron el pan. Y Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos recordaron: la levadura, y se les vino a la mente el pan que habían olvidado. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿no viste que yo multipliqué el pan y los peces? ¿Por qué te preocupas por el pan? Entonces nos damos cuenta que los discípulos no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. En Marcos 4:40 también les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Al final del Evangelio de Marcos, después de haber pasado meses de aprendizaje intensivo con Jesús, e incluso después que hubo resucitado de los muertos, Marcos escribe en el Evangelio de Marcos 16:14, que les dijo y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Y sabe cuál fue el remedio que aplicó Jesús para su falta de fe? Jesús iba haciendo milagros y hechos portentosos. Los milagros no eran primeramente para el beneficio de los incrédulos. La mayoría de sus milagros los hizo deliberadamente en presencia de sus discípulos, de modo que la fe de ellos pudiera ser fortalecida. Recuerdan que vimos la serie de los dones espirituales y vimos el don de hacer milagros, y vimos que los milagros eran para fortalecer nuestra fe, la fe de la congregación, no de los incrédulos. Dice: porque los incrédulos buscan señales y prodigios. Pero cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía para que la fe de los discípulos se fortaleciera. Incluso estoy seguro que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la multitud no sabía de dónde salieron esos panes y peces. Pero los que sí supieron eran los discípulos. Porque versículos antes les dice a los discípulos: despide a la multitud, porque ya es tarde y llevan días sin comer. Se pueden desmayar. Y Jesús dijo: no los despidan, denles ustedes pan para comer. Y ahí los discípulos se encontraron en una lucha tremenda. ¿Cómo les vamos a dar? Junta todo lo que tienes. A ver, Judas, lo que te clavaste, sácalo para ver cuánto es. Y sacaron, y dice que era una cantidad, sí era una cantidad buena, pero no suficiente para alimentar 5,000 hombres, más mujeres y hombres. ¿El avión? Entonces vemos que después de esto, Jesús les dice: aliméntenos ustedes. Y dice que no pudieron, y uno de los discípulos les dice: aquí está un niño que trae 5 panes y 2 peces. Y dice que él lo dijo: asienten a la multitud. Y Jesús bendijo esos alimentos y los repartió, y al final sobraron esas 12 cestas. Entonces nos damos cuenta cómo estos discípulos, cómo estos discípulos carecían de fe. No tenían la fe suficiente, y cuando Jesús hacía un milagro era para sorprender a los discípulos, para que ellos fortalecieran su fe, que no estaban solos, que había un poder sobrenatural que los podía sacar de cualquier carencia o necesidad. Amén. Así que eso fue lo que Jesús hizo al ver la falta de fe en sus discípulos. Siguió haciendo milagros. Les enseñó que no solo de pan vive el hombre. Les enseñó muchas cosas. Lo cuarto es que también los discípulos carecían de compromiso. Porque mientras las multitudes estaban desesperadas y se multiplicaban los milagros, los discípulos estaban emocionadísimos al ver todo lo que estaba pasando. Pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron. Marcos 14:50. Y el líder del grupo terminó negando a su maestro y jurando que jamás había visto a tal hombre. Después de que antes le dijo: Jesús, si es necesario yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero nos damos cuenta que carecían de compromiso. ¿Cómo remedió Jesús su tendencia a la defección? Intercediendo por ellos en la oración. En la oración de Juan capítulo 17 dice cómo oró Jesús
para que se mantuvieran fieles y el Padre pudiera llevarlos al cielo. Le dijo en esa oración al Padre: de los que me diste, de los que pasáis toda esa noche orando a ti, para que me dijeras cuáles eran los discípulos y los apóstoles, de ellos ninguno perdí. Todos se mantuvieron. Solo el hijo de la perdición, pero era igual para que se cumpliera la profecía. Así que esa oración que hizo le dijo: yo ya cumplí, aquí están, encaminados al buen propósito. Ahora, Señor, te pido que los guardes. Jesús oró por ellos por su falta de compromiso, para que se volvieran discípulos reales. Y esa oración, sabe que no solamente era para ellos, sino que Jesús oró en ese momento para todos nosotros. Jesús terrenalmente también oró por ti. También oró por ti para que Dios te guardara, tú tuvieras esa madurez y compromiso y siguieras a Jesús hasta el fin. Porque la Escritura nos dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No solamente el que lo conoció y estuvo una semana en la iglesia, el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso es que Jesús en Juan 17 hizo esa oración tan hermosa, que oró por todos nosotros. El quinto es que carecían de poder. Los discípulos carecían de poder. En sus propias fuerzas eran débiles e indefensos. Especialmente, ¿sabe cuándo? Cuando tenía que enfrentar al enemigo. Cuando tenía un endemoniado enfrente de ellos, parecía que la fe huía de ellos. Carecían de poder. Hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron echar fuera demonios. Su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. Así que, ¿qué hizo Jesús para remediar esta deficiencia? El día del Pentecostés envió al Espíritu Santo para que habitara en ellos y le diera poder. Así se los había prometido cuando les dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Esa era la promesa, enviar al Espíritu Santo. Y esa promesa se cumplió poderosamente. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que también Dios quiere darte a ti de su Espíritu, para que tú seas su testigo. Porque los discípulos, sí es cierto, les dio una indicación muy clara: no salgan de aquí, no prediquen, no echen fuera demonios, sino hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice que ellos estaban orando en aquel día en una casa. Estaban como 120 personas orando, un avivamiento, ya queremos salir a predicar, ya queremos trastornar al mundo, pero no podían salir. Espérate hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Y de pronto un día yo me imagino esa escena, todos clamando, orando, ya quiero salir, ya estoy ansioso por trastornar el mundo. De pronto un estruendo fuerte del cielo y cayeron lenguas de fuego repartidos sobre todos. Y empezaron a hablar en lenguas. Y ahí se cumplió lo que dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todas las promesas que habla Marcos 16 hoy en día están vigentes. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios te use con poder? No salgas, no prediques, no quieras comerte el mundo rápido, Primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Porque si algo es poderoso es que Jesús ciertamente está sentado a la diestra del Padre. Pero tenemos que conocer al Espíritu Santo, que Él es el que está en este momento, en este lugar capacitando. El que está hoy aquí diciéndome qué es lo que tengo que predicar. Ese es el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ese es el tesoro que Dios quiere depositar en ese vaso de barro.
Amén. Así que como conclusión quiero decirte, en ocasiones nos sentimos inclinados a mirar este grupo con todas sus debilidades y a preguntarnos por qué Jesús no escogería una clase diferente de hombres. ¿Por qué seleccionar a hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, sin compromiso y sin poder? Sencillamente por esto, porque su poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad Cristo se perfecciona. De nuevo vemos cómo Él escoge las cosas débiles de este mundo para confundir a lo fuerte. Nadie podría estudiar este grupo de hombres y llegar a la conclusión que lo que hicieron lo hicieron gracias a sus capacidades innatas. No hay explicación humana a la influencia de los apóstoles. Así que la gloria es únicamente para Dios. El tiempo relativamente breve de adiestramiento que tuvieron los apóstoles con Jesús rindió frutos eternos. Al principio pudo haber parecido que todo había sido infructuoso, mucho para nada. La noche que Jesús fue traicionado, ellos se dispersaron como